¿Sabes de lo que tenemos siempre que huir como si fueran la peste? ¿De qué? De los hambrientos de poder. No ponernos nunca a su alcance, si no estamos perdidos. Durante 99 viajes a la India y 120 a Asia, no he hecho otra cosa que buscar sabios que pudieran responderme a los grandes interrogantes de la vida. No la amas a ella, lo que amas es las sensaciones agradables que te producen tu sistema nervioso. Desde esa mente no puede haber amor. Me decía un maestro, ¿acaso la vida no es ya lo suficientemente dolorosa para encima, por ignorancia, por estupidez, por necedad, añadir sufrimiento al sufrimiento? ¿Qué es lo más importante en esta vida? A mis 82 años, lo único que siento es no haber dedicado toda mi vida a amar más. Bienvenidos a un nuevo episodio. El invitado que traigo hoy es una maravilla y estoy deseando presentároslo. Es maestro de yoga y escritor. Tiene más de 250 libros publicados y lleva 82 años buscando, observando y hallando respuestas a todas aquellas preguntas y todos aquellos temas que a nuestra comunidad, y yo me incluyo, nos interesan tanto. Así que sin más dilación, os voy a presentar a Ramiro Calle. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro de estar contigo. Oye, es un placer tenerte aquí, de corazón, tenía muchas ganas de hablar contigo. Igualmente espero que encontremos la manera de entrar en profundidad. Ojalá, ojalá. Quería regalarte nuestra cajita de suplementos. Muchísimas para que te la gracias. lleves. Es tan bonita que la vez pasada Ajá. que me disteis una Luis, Sí. cuando fui a dar de comer a los gatos, que todas las noches les doy de comer en la puerta de mi casa, Ajá. en un minuto alguien se la llevó. ¿En serio? Así que... Pues mira, ahora te la volvemos a dar. Gracias. Esperemos que esta vez no se la lleve nadie. Exacto. Tú Hoy cuando dé de comer a los gatos tendré especial cuidado. Guárdala bien. Exacto. Tú me acabas de regalar este libro. Es el último, ¿verdad? El último, Concentración y Meditación para Dummies, es decir, para personas que se inician. Perfecto, me va a venir genial, la verdad, porque yo sí que soy un dummy. Lo importante no es que seas un dummy, lo importante es que dejes de serlo practicando. Totalmente. ¿Eh? Totalmente. Tengo un montón de preguntas que, como ya te he dicho fuera de cámara... Yo ya te hago una, ya que me has invitado a que te pregunte lo que quiera. Sí. René, ¿meditas? No, he llegado a meditar. No quiero pensar ni de qué manera, ¿no? Porque me refiero, como en todos estos temas habrá maneras y maneras de hacer las cosas, pero sí que tuve una época en la que me interesé por la meditación y lo que yo intenté era a través de la respiración y a través de unas pautas, ¿no? De unos vídeos y una aplicación que me llegué a descargar en su momento, intentar desconectar del ruido y hacer una serie de ejercicios, y eso lo estuve intentando. Pero no has dejado de meditar porque te hayas iluminado. No llegué a iluminarme en absoluto. ¿Sabes lo que decía Franco Battiato, el gran cantante italiano, cuando le preguntaron ¿por qué meditas? Dijo, para poder desconectar, aunque sea unos minutos, de esta terrible realidad. Es una buena frase, la verdad. Yo creo que la meditación, sin duda, en los tiempos en los que corren, aunque suene como a cliché, es algo que puede ser muy necesario, sobre todo por eso, porque estamos rodeados constantemente de ruido, de estímulos, y ya estamos como en la rueda del hámster, y creo que es importante encontrar momentos de silencio. Cierto. Hace muchísimos años, cuando yo abrí el centro de yoga, llegó un periodista a entrevistarme. Yo le hablé mucho de meditación y me dijo, tanto meditar te vas a volver loco. Y le dije, no, ¿quién se va a volver loco eres tú por no meditar? Está muy bien respondido, porque la gente se piensa que cuando uno tiene momentos para sí mismo, siempre le da la sensación a muchas personas de que esa persona al aislarse se va a volver loco o raro, ¿no? Y es más bien al revés. Yo creo que si estás muy cerca del mundo y constantemente sobreestimulado y constantemente recibiendo feedback de otras personas y pendiente de otras personas, es ahí
cuando acabas perdiendo el Sí, norte. eso ya nos lo anunciaba el gran psiquiatra Jung. Ujú. Decía que si nos externalizamos demasiado, nos vamos alienando, Ajá. enajenando. Hay que volver al hogar interior. Esta es la enseñanza íntima, secreta de la parábola del hijo pródigo. Ajá. Sale hacia afuera, en lo exterior no encuentra aliciente al final y tiene que volver al hogar, que es el hogar interior, y reconciliarse con el Padre, que es el ser más profundo. Qué bueno, qué bueno. Te quería hacer una pregunta muy potente para mí, que me imagino que será compleja y amplia, pero a día de hoy se habla mucho de propósito, ¿no? Y yo soy alguien que también siempre ha estado en busca de su propósito o de entender su propósito. Me gustaría preguntarte si es posible vivir una vida plena sin propósito o hay que encontrarlo. Aquí será una gran paradoja. Vale, Hay que tener propósito, pero tampoco obsesionarse ok, con el propósito, no convertir el propósito en una especie de esquema, vale, de dogma, sino que el propósito es orientativo. Y a partir de ahí, como dice un antiguo adagio zen, hacer el camino sin camino es el verdadero camino. claro. Hoy en día, como está de moda todo lo que es la espiritualidad o pseudo-espiritualidad, muchas veces todos estos, digamos, propósitos se tergiversan. Ujú. El propósito de encontrar un sentido a la vida, el propósito de ser yo mismo, el propósito de alcanzar un estatus, de triunfar en mi profesión. Pero es que en Oriente el propósito no se entiende como lo ha degenerado o degradado Occidente. En Oriente hay un propósito: mejorar como ser humano, humanizarme, poder liberar mi mente de odio, de rabia, de celos, para que pueda florecer lo mejor de mí mismo. Luego el propósito es muy concreto, es un propósito de transformación y de mejoramiento. René, al nacer se te han dado unos instrumentos, un cuerpo, una energía, una mente, unas emociones. Está en tus manos poder perfeccionarte y mejorarte o por el contrario degradar. Hay un adagio que reza: lo que no evoluciona, degrada. Claro, claro, claro. Es que es importante eso que has mencionado de que no hay que obsesionarse con el propósito y que el enfoque de prácticamente todo el mundo, un enfoque que serviría para cualquier individuo, es el de mejorar esos Eso, atributos, ¿no?, que uno tiene. eso es lo general. Lo otro son enfoques y propósitos de nuevo mundanos, Ujú, egocéntricos, egoístas, ujú. esta mente adictiva. Pero el verdadero propósito es común. Si hemos nacido como seres humanos y pensamos que tenemos conciencia y voluntad, vamos a tratar de vivir de una manera más noble, más cooperante, y eso es lo más importante. Qué bonito. Hablando de importancia, ¿qué es lo más importante en esta vida? Lo más importante, Ujú. pasar por ella ayudando a los demás, ayudando, cooperando con tus coincidentes vitales, sean humanos o animales. Esta vida en realidad tiene un sentido, Ujú. que es que los unos podamos cooperar con los otros, sino qué objeto tiene este vivir desde un punto de vista o actitud egocéntrica, aversiva, donde nuestra mente solo es gobernada o conducida por esa búsqueda frenética del placer y ese odio al dolor. Hay que encontrar otra manera de ser y de relacionarnos. Qué bueno que comentes eso, porque yo lo he experimentado en mis propias carnes. Gran parte de mi vida yo estuve buscando mi placer, mi bienestar y lo que yo consideraba que me merecía y trabajaba en aras de conseguir cosas para mí, ¿no? Que algunas eran más nobles que otras, pero yo estaba en esa rueda.
Y no fue hasta que maduré un poco y pasaron una serie de cosas en mi vida cuando descubrí que el estar tan pendiente de mí mismo me estaba haciendo daño y me estaba causando muchísima ansiedad y no me gustaba ni la vida en general. Estaba como agobiado y angustiado. Y cuando empecé a centrarme, que sigo en ese proceso, no es que ahora sea yo un santo ni nada, pero en intentar ayudar a los demás o de dar sin pensar en recibir nada a cambio, simplemente ser de utilidad, ¿no? De manera natural y espontánea, mi calidad de vida y mi bienestar ha mejorado muchísimo. O sea, bueno, ese es el mayor cambio de mi vida, quizás. Eso es seguro, porque de alguna manera nosotros tenemos que proponernos, ya que hablamos de propósito, despojarnos Ajá. del exceso de ego para que pueda florecer, emerger nuestro ser más íntimo o más profundo. Lo que es bueno para el ego es malo para el ser, porque pones tanta energía en tu autopersonalidad, en tu autoimportancia, en el ego, que pierdes esa energía para buscarte y ser tú mismo. Hay que aprender a despojarnos del exceso de ego para dejar que nuestra esencia comience a apuntar y a florecer. ¿Consideras que estamos incompletos? Totalmente. O sea, ¿qué es la evolución? La evolución es poner los medios para que de ser incompletos podamos ir poco a poco estando más completos. ¿Dónde está la dificultad? En que todo lo que hacemos en un 90% de las veces es para satisfacer, complacer al lado egocéntrico de la mente, en lugar de para complacer y satisfacer a nuestro ser más íntimo, más profundo, como queramos llamarle, que es el que realmente conecta con el ser de las otras criaturas. Qué bueno. Disculpa que te interrumpa el podcast, pero traigo muy buenas noticias. Hasta un 40% de descuento en nuestros productos en zenlabs.com. Y dirás, bueno, ya los compraré más tarde. Este es el único momento del año donde hacemos descuento por Black Friday. Así que aprovecha ahora, entra en zenlabs.com y prepárate, porque no solo puedes conseguir hasta un 40% de descuento, sino que tenemos una serie de regalos que puedes ir desbloqueando dependiendo lo que compres. No digo más. zenlabs.com, te dejo con el podcast. Me gustaría preguntarte qué sigue siendo un misterio para ti después de 82 años de experiencia en este mundo. La vida, la muerte y algo, querido René, que sentí desde niño como algo incognoscible, pero que no aceptaba. ¿Por qué de repente me veo inmerso en este cuerpo, en este cerebro, en esta mente? ¿Por qué? Claro. Pero lo que es más grave, René, ya que estoy inmerso en este cuerpo, en esta mente, en este cerebro, ¿por qué todo es tan imperfecto? ¿Por qué, ya que me han metido en esta organización psicosomática, no es todo un poco más perfecto? Y cuando hablo de perfección hablo de compasión, de amor, de indulgencia, de benevolencia. ¿Por qué tenemos luego de haber encarnado en esta organización psicosomática luchar tanto para mejorarnos, regularnos, purificarnos y crecer? Ese es un gran misterio, eso es incognoscible. De la misma manera que por qué, ya que nacemos, encima hay que trabajar. O sea, sí, no he pedido nacer, pero encima que me traen aquí, tengo que trabajar y tengo que encontrar personas que en lugar de cooperar conmigo, me ponen dificultades, me hacen daño, me causan sufrimiento. ¿Sabes de lo que tenemos siempre que huir, como si fueran la peste? ¿De qué? De los hambrientos de poder. Los hambrientos de poder
son una lacra. Solo tratan de utilizar, manipular, explotar y denigrar a los demás. Totalmente. Hay que estar muy vigilante para no acercarse, si podemos, a ningún hambriento de poder. Son auténticos enfermos. Les vemos como seres humanos porque llevan tu envoltura y la mía. Aparentemente dices, son como nosotros. No es cierto. No son como nosotros, decía el gran sabio Ramakrishna, que son duendes disfrazados de seres humanos. Hay que saber verlos, intuirlos, no ponernos nunca a su alcance, si no estamos perdidos. Para el que nos esté viendo ahora mismo, y me incluyo, ¿cómo podemos detectar a esos hambrientos de poder? ¿Cómo podemos estar atentos para que no entren en nuestra vida o no nos manipulen? Porque siempre, al final, aunque son magos, prestidigitadores perversos, si tú estás atento, si tú estás perceptivo, si no dejas que te arrastren con sus juegos y magias, ves en ellos una intención oculta. Ves en ellos que aunque incluso sean muy seductores, aparentemente agradables, todo es falso. Lo único que quieren es mostrar ese aparente almíbar que luego siempre se convierte en hiel, en algo amargo. Muchísimas gracias por eso. No, es que es verdad. No fallan, además todos están cortados por el mismo patrón. Es como si les hubieran dado un manual de instrucciones y todos siguen el mismo patrón. Por eso, si estamos muy atentos, iremos descubriendo qué hay detrás de esos hambrientos de poder que no tienen el menor respeto por ninguna criatura viviente. Quiero pensar que en un lado tenemos a, por ejemplo, esos hambrientos de poder, y creo que muy lejos de ellos, o quizás en el otro extremo, corrígeme si me equivoco, están todos aquellos sabios y aquellos maestros que por suerte algunos hemos podido conocer. Yo me imagino que a lo largo de tu vida habrás interactuado y conocido a muchos maestros y sabios. Me gustaría saber cuál ha sido un gesto o una palabra o algo que haya provenido de alguno de estos maestros o sabios que has conocido que te haya marcado para siempre. Me han marcado tantas porque fíjate, durante 99 viajes a la India y 120 a Asia, no he hecho otra cosa que buscar y buscar y buscar sabios que pudieran responderme a los grandes interrogantes de la vida. Pero, por ejemplo, uno de mis grandes hermanos espirituales, Baba Sivananda de Benares, siempre decía, el único sentido de la vida es cooperar en mejorar las vidas de los demás. Es muy fácil hablar, pero a un ser humano se le conoce, como han dicho todos los grandes sabios, no por sus palabras, por sus actos. Todo está dicho, pero nada está hecho. Nos perdemos en palabras, pero al final, ¿qué ha cambiado? Es que si los grandes iniciados de la antigüedad, Buda, Jesús, Lao Tse, Pitágoras, tantos otros, levantaran la cabeza y vieran cómo está todo, se volverían a morir en el acto, porque parece que evolucionamos, pero estamos en realidad o estancados o degradando. Antes hablabas del sufrimiento, ¿no? De uno como uno de esos misterios, ¿no? Sin resolver aún de la vida. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Sirve para algo el sufrimiento? El sufrimiento consciente sí, el sufrimiento maquinal, mecánico no. ¿Qué llamo sufrimiento consciente? Aquel René que te ayuda a tener más lucidez, más humildad y más compasión. Aquel
que te identifica con las otras criaturas. ¿Tú crees que si por un momento un torero tuviera compasión y lucidez y se identificara con el terrible sufrimiento de un toro, podría seguir siendo torero? Es imposible, es la ignorancia básica de su mente, su ego desmedido, su maldad psicológica, la que le conduce por un puñado de dinero y por fortalecer su ego a maltratar, herir a seres sintientes. Cualquiera que sea de verdad lúcido, ve que lo único importante es la compasión y que estamos en el camino para ayudarnos, que bastantes dificultades hay en esta vida para añadir sufrimiento al sufrimiento. Me decía un maestro, ¿acaso la vida no es ya lo suficientemente dolorosa para encima, por ignorancia, por estupidez, por necedad, añadir sufrimiento al sufrimiento? Totalmente, totalmente. El ego, ¿sabes lo que es? Sí, sí, sí. Como subir por una escalera. Subir, subir, subir. Cuanto más subas, al final, más dura será la caída. Vale. La escalera del ego no lleva a ninguna parte. No tiene fin, ¿no? No tiene fin. Y además, al final, ¿qué? Enfermedad, vejez, muerte. Y tú imagínate, para una de estas personas que se jactan de ser algo, que creen que son algo, lo que debe ser cuando les anuncian que hay que morir. Su ego se revela. Creen que lo controlaban todo con su estatus, su poder, su dinero. Y entonces es cuando se dan cuenta de que no controlan absolutamente nada. Me encanta que menciones eso porque a pequeña escala yo lo he experimentado también en mi evolución, digamos, como persona. Y es que yo siempre he querido controlar las cosas, ¿no? Siempre he querido que todo lo que esté a mi alrededor funcione como a mí me hubiese gustado que funcionase. Y siempre me daba contra la pared porque de repente pues, ocurren cosas que no te esperas, la gente te falla, tú les fallas a ellos y de repente te encuentras inmerso en una especie de caos que lo sufres principalmente porque en algún momento tú pensaste que podías controlarlo. Expectativas. Claro. Ciertamente. Es el ego diciendo, no, sí, yo puedo construir mi vida y yo puedo dirigirme hacia donde pongo el ojo, pongo la bala. Y creo que parte de mi aprendizaje, y que probablemente dure muchos años más, va a ser ahí a dejar ir, ¿no? A dejar que la vida ocurra y yo adaptarme a la vida más que intentar que la vida se adapte a lo que yo quiero. Fluir. Si tú te caes en la arrolladora corriente de un río, si le opones resistencia, te agotas, te desgastas y te ahogas. Si sabes fluir, el río te va llevando al final a donde tienes que llegar. Pero ese fluir no puede ser ciego, ni maquinal, ni mecánico. Ese fluir tiene que ser lúcido, tiene que estar arropado por la ecuanimidad, por el equilibrio, por la benevolencia. Hay distintas maneras de fluir. El fluir mecánico, maquinal y el fluir lúcido y consciente. En principio, todos somos máquinas. Todos. Pero, ¿qué diferencia hay entre la máquina y nosotros, René? Hay una esencial. La máquina no se da cuenta que es una máquina. Tú y yo nos damos cuenta. Somos máquinas y podemos empezar a hacer algo para desautomatizarnos, desrobotizarnos y ser más conscientes y por tanto humanizarnos. Qué maravilla. No lo había visto así. Pero ser consciente de tu propia esencia, ¿no? Y de tus propias limitaciones. Exacto, de la propia finitud. Claro. Todo es transitorio, todo es relativo, todo es impermanente, todo viene y todo parte. Pero si el testigo de todo ese movimiento, de que todo viene y todo parte, se mantiene en calma, empieza a descubrir
que hay otra manera de ser, otra posición diferente en la vida para no estar siempre desgarrándonos y tratando de someter a los demás. Qué bueno. Me gustaría compartir contigo una frase que escuché recientemente y que quedó reverberando en mi cabeza y sobre todo en mi corazón, y me gustaría saber qué te suscita a ti. Y dice así: el alma también florece en la espera. La paciencia. Juego de palabras que me gusta hacer. Ciencia de la paz, paciencia. Saber esperar. Sabiendo esperar, con ánimo estable, con ánimo ecuánime, podemos florecer en una dimensión de conciencia totalmente diferente. Recuerdo que Buda aconsejaba a sus discípulos: nunca permitiré que nadie me perturbe. Y Teresa de Jesús decía: que nada te turbe. Tratar de mantener la calma. Si hay calma hay visión clara. Si hay visión clara hay acción lúcida. Si hay acción lúcida, ahí sí que le damos un sentido a nuestra vida. Creo que es algo que, al menos a mí, reflexionar sobre esto me ha dado muchísima perspectiva, porque sí que me he visto envuelto en estos ritmos en los que vivimos la gente de mi generación y de las nuevas generaciones, sobre todo, de inmediatez, ¿no? De creer que porque todo es fácil de conseguir y cada vez se consigue más rápido, después cuando tienes que esperar por algo que no sabes ni qué es, ni hasta qué punto te viene bien, te desesperas durante el proceso y muchas veces tú mismo lo arruinas, ¿no? Y yo ahora mismo me encuentro en un proceso en muchas facetas de mi vida, dejar que mi alma florezca mientras espero a lo que tenga que venir, pero es muy complicado, porque es incertidumbre. Pero es muy complicado porque no nos lo han enseñado. Yeah. En mis memorias insisto mucho en que todo lo que aprendí de niño no me ha servido para nada. No me enseñaron a sonreír, a relacionarme armónicamente con mis compañeros. No me enseñaron a amar la poesía. No me enseñaron a abrazar un árbol. Aprendí muchas cosas en la escuela para luego tener que desaprenderlas. Luego se volvieron obstáculos, cachivaches dentro de mí que tenía que arrojar por la borda. Lo importante es un aprendizaje adecuado, que todos reflexionemos. Estoy aquí, me he convertido, sin saber por qué, en un paseante por este planeta. ¿Qué voy a hacer? Aquí estaré 70, 80, 90 años. ¿Qué quiero hacer en este paseo por este planeta? ¿Quiero destruir o quiero construir? ¿Quiero relacionarme amorosamente con los demás o con odio y con rabia? ¿Qué quiero hacer? Pero hay que estar en uno, comprender que al final uno mismo es su maestro, su discípulo, su terapeuta y su enfermo. Eso es importante porque, sobre todo a día de hoy, también creo que muchos de nosotros, yo me incluyo, estamos buscando maestros, estamos buscando referentes, estamos buscando a otra persona que nos dé las respuestas a las preguntas que nos preocupan. Y empiezo a sospechar que solo uno mismo puede responderse a esas preguntas. Pero René, insisto, todo está dicho, pero nada está hecho. Pero si ya hemos tenido en la humanidad, hayan existido históricamente o no, eso no importa. Si ya hemos tenido los más grandes iniciados, ¿qué más queremos? Pero si hemos tenido a Buda, a Mahavira, a Jesús, a Lao Tse, a infinidad de maestros y mentores, y nos han dejado y legado sus enseñanzas. ¿Pero qué más queremos? Pero es que miramos tan lejos que no vemos lo que está a nuestro lado. Si yo mañana me fuera a una isla y me dijeran: Ramiro,
Solo te dejamos que te lleves 4 libros. Me llevaría el Bhagavad Gita por la tradición hindú, el Dhammapada por la tradición budista, los evangelios por la tradición cristiana y el Tao Te Ching por la tradición taoísta. Y ahí está todo. Pero es que el ego es como una boa que no tiene estómago y tiene que estar comiendo y comiendo y comiendo y nunca para. Esa es la dinámica del ego, no parar, siempre más de lo mismo, más amores, más orgasmos, más coches, más trajes y vestidos, más honores, más estatus. Y así constantemente, no tiene fin. Está tan sediento que no tiene fin. Pero ¿a qué eso no nos lo enseñan desde niños? No nos dicen, cuidado, que puedes tener un amigo, un enemigo. El ego, si lo dominas, puede ser un mayordomo que te ayude. Pero si no estás perdido, es un reyezuelo, un oligarca perverso que va a regir y condenar toda tu vida. Y tanto vives para el ego que al final, ¿qué? Como Alejandro el Magno, que murió con 32 años atormentado, insatisfecho, sin poder lograr vencer en su campaña de la India. Le cogieron unas fiebres y murió insatisfecho. ¿Para qué? Totalmente. De hecho, hace poco dimos nuestro primer evento y tuve la oportunidad de hablar delante de muchas personas y luego recibí un feedback maravilloso, tanto de mis familiares como amigos, como conocidos. Y se escucha mucho esta frase de vas a llegar lejos, o qué lejos estás llegando, o qué lejos vas a llegar. Y el otro día estaba yo en misa y estaba reflexionando y me vino una frase a la cabeza que considero que nunca he escuchado, pero que igual alguien la ha dicho, pero bueno, retumbó en mí y era, no quiero llegar lejos, quiero llegar cerca. Y lo estuve reflexionando y pensé, se habla mucho a día de hoy, ¿no? Tienes que llegar lejos, intenta llegar lo más lejos posible. Y lo estaba pensando y digo, qué horror, ¿no? Porque llegar lejos, ya la propia acepción de la palabra implica alejarse de todo. Y creo que es precisamente lo que he estado intentando hacer en este primer tercio de mi vida, que es intentar llegar a algún sitio lejos de mí y lejos de lo importante. Y ahora creo que estoy en una etapa que espero que dure hasta el fin de mis días, que es la etapa de llegar cerca. Quiero llegar lo más cerca posible. Lo más cerca posible de Dios, lo más cerca posible de mi familia, lo más cerca posible de todo lo verdaderamente importante. El problema de esta sociedad, da igual ahora en Oriente, en Occidente, es que es todo hacia afuera y nada hacia adentro. Claro. Hacia afuera es siempre lejos, todo está lejos. Hacia adentro todo está cerca, porque eres tú mismo. No se trata de imitar a nadie, no se trata de perseguir falsos ideales, no se trata de tener expectativas triunfalistas e inútiles. Lo que se trata es de aproximarse a uno, estar bien contigo mismo y estar bien con los demás. Qué bueno. ¿Te arrepientes de algo? De tantas cosas, sí. Como aquel maestro que cuando está muriendo le preguntan, por favor, resúmenos tu vida. Y dice, fracaso tras fracaso tras fracaso. Pero lo importante es que se da cuenta. Claro. Me arrepiento de miles de cosas en el sentido más noble de la palabra. Metanoia. Quiere decir, darte cuenta y cambiar de proceder en lo que no haya sido correcto. Y todos los días hay que aplicar la metanoia. Hay que darse cuenta de hasta qué punto nos equivocamos, nos confundimos, pero no ser excesivamente indulgentes ahí con nosotros. Querer cambiar, modificarnos, mejorarnos como el escultor que con paciencia va esculpiendo el bloque de mármol. Buenísimo eso que comentas, porque
realmente yo me he dado cuenta de que una vez más la gente se suele desesperar porque no nota cambios en el corto plazo. Pero es fascinante si uno tiene la paciencia y la humildad suficiente para reconocer cada día lo que va haciendo mal, aunque repita los mismos errores, ¿no? La capacidad que tiene uno de cambio a largo plazo. Si estás 4 años, por ejemplo, Sí. todos los días haciendo un poquito más de lo bueno y un poquito menos de lo que ya no tiene que ver contigo, lo vas a notar. Lo que pasa es que la gente se rinde y se agobia y se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Como se dice a veces, porque empieza un proceso de cambio, un proceso de metanoia, y al cuarto día, entre el esfuerzo y que no ve cambios, dice, nada, vuelvo a donde estaba antes. El hecho mismo de ver que no cambias ya es un cambio. El hecho mismo de por fin descubrir de lo que debes desprenderte, lo que tienes que arrojar por la borda, ya es un cambio. Es como la gente cuando me dice, Ramiro, es que no logro estar atento. El hecho mismo de tener atención a que no estás atento es una forma de atención. Claro. Pero hay que hacer un ejercicio de humillarse. Fíjate que no digo humillarse, que lo sentimos este término como peyorativo. No, humillarse. Aprovechar todo para cultivar humildad. Si esta humanidad desarrollara humildad y compasión, cambiaría por completo la faz del mundo. ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a todas aquellas personas que han perdido la esperanza tanto en sí mismos como en el mundo que les rodea? Les diría dos cosas, aunque lo entiendan simbólicamente. Pero no olvidemos que el símbolo, como el mito, apunta más allá del símbolo y más allá del mito. Es una forma de expresión. Les diría, la mano invisible sigue estando dentro de ti, dispuesta a ayudarte, a sostenerte, a guiarte. No desfallezcas, no desesperes. Y les diría, en todos nosotros hay una reserva de energía. Yo le llamo el segundo aliento. Cuando crees que ya no tienes más fuerza, sí, está la reserva de energía como en un coche, la reserva de gasolina. Tienes que sacarla a flote, tienes que activarla y sobre todo comprender que si los más grandes han padecido las noches oscuras de la vida, los seres humanos más normales pasamos todos por esos momentos de desfallecimiento, pero cuando tocas fondo es cuando puedes reflotarte otra vez. Confía en la mano invisible. Qué bueno. 2 cosas sobre eso que me han encantado. Algo que a mí me ha ayudado personalmente y de lo que hablo mucho cuando tengo oportunidad últimamente es en entender, no solo saberlo, intuirlo, pero entender que cada persona que ha pasado por este mundo haya sido muy grande o haya pasado muy desapercibida, da igual, más pequeña, más alta, más lista, más tonta, todos han sufrido. Todos han tenido esas noches oscuras, todos han tenido momentos de desesperación, todos han experimentado el amor de alguna manera y muchas veces yo creo que pecamos de esa especie de egoísmo de por qué todo lo malo me pasa a mí, ¿no? O por qué tengo que sufrir yo ahora esta enfermedad o esta tragedia o esto con lo que no contaba, sea lo que sea. Y realmente yo profundizo todos los días en eso y digo, ¿quién soy yo para quejarme si absolutamente todas las personas que están vivas ahora mismo están sufriendo por cosas distintas o similares y todas las que ha habido anteriormente y las que habrá después, nadie se libra del sufrimiento? Lo único que podemos hacer muchas veces, René, es cambiar la actitud. Claro. Como aquel general alemán que después de perder la guerra dijo, hasta ahora yo controlaba los hechos. Ahora lo único que puedo controlar es mi actitud ante los hechos. Hay que cambiar la actitud. Por eso es tan importante humillarse, que no es resignación fatalista, es aceptación consciente de lo que es inevitable. Y es muy importante penetrar y conocer el sufrimiento. Desde mi punto de vista, la persona más clara,
más contundente en la predicación del sufrimiento fue Buda. Pero todo el mundo habla de Buda y nadie le sigue. Por eso escribí un libro que se llama La sonrisa de Buda. Todo el mundo habla de él y nadie le sigue. Porque Buda dijo, sin ambajes, de una manera directa, contundente, la vida es sufrimiento. Lo que tú dices, todos sufren. Un cachorro, un pichón, un ser humano, todos sufrimos. Pero lo que hay que aprender es a enfocar ese sufrimiento sin añadir sufrimiento al sufrimiento y sabiendo que el sufrimiento nos entrena, que como le decía un maestro a sus discípulos, y si no tienes dificultades, búscatelas, porque si no, nos vamos quedando atrapados en la falsa personalidad. Y no hay nada más grave que estar en la falsa personalidad, porque es vivir de espaldas a tu sol interior. Qué bonito eso. Si te está gustando este podcast, lo que te voy a comentar ahora te va a gustar aún más. Tenemos ahora mismo hasta un 40% de descuento en zenlabs.com. Y esto es algo que no se repite en ningún otro momento del año. Es el único momento ahora cuando hacemos descuentos en nuestros productos, ¿vale? Y no solo eso, sino que si aprovechas hasta un 40% de descuento, te puedes llevar regalos y una serie de sorpresas que irás descubriendo dependiendo de lo que compres. Es decir, puedes comprar un bote, puedes comprar 3, puedes comprar 6. Entra en zenlabs.com y disfruta del Black Friday. Te dejo con el podcast. Has mencionado la mano invisible como concepto que me ha encantado, ¿no? Como algo que te agarra cuando ya tus fuerzas fallan. Me gustaría preguntarte qué o quién es Dios para ti. Mira, en mis clases mucha gente me dice a veces, Ramiro, no hablas de Dios, no hablas del alma. ¿Por qué? Porque le damos cada uno una connotación. Si en una de mis clases de meditación, que hay 70 personas, pregunto, ¿qué opináis de Dios? Cada uno va a decir una cosa. ¿Qué opináis del alma? Cada uno va a decir una cosa, porque lo que es incognoscible no puede ponerse en conceptos ni en palabras. Es lo que se ha venido a llamar en la tradición cristiana la nube del no saber. No sabiendo es cuando sabes. En las nadas, en la nada interior, en el vacío, es cuando florece el todo. Pero todo eso en palabras no es nada. Experimenta, vive por ti mismo. Unos le pueden llamar Dios, otros el no Dios, unos el vacío, otros el todo, pero todos están atascados. Esto es como la política. Las ideologías no acercan, atascan. Es el apego a las ideas. Lo mismo pasa con el apego a creencias. No hay que moverse por creencias, hay que moverse por experiencias. Esto me ayuda, me humaniza, me transforma, le doy la bienvenida. Esto me atasca, me atora. Lo que hago es apartarlo de mí. Claro. Y como individuos, ¿crees que todas las personas están capacitadas para discernir su propia versión de Dios, de alguna manera? ¿O crees que eso les puede llevar a alguna confusión que sea contraproducente para ellos? Es que, efectivamente, la creencia, el concepto, la idea, muchas veces, en lugar de expandirte, te limitan, Vale. te coagulan. Hay que tener mucho cuidado con las creencias. Lo que hay que hacer es que la creencia me pueda abrir un camino hacia la experiencia y que yo por mí mismo pueda experimentar y darme cuenta de que no se trata nunca de confrontar, se trata de dar la bienvenida, acoger e investigar e investigar. Y por supuesto, algo esencial, la palabra no es la cosa. Ya. La palabra Dios, la palabra alma. Unos son ateos, otros son teístas. Ahora se ha puesto de moda otro término, el transteísmo, que es que ni eres ateo, ni eres teísta, estás más allá
del ateísmo y del teísmo. Y así irán surgiendo. No lo todo conocía el ese, tema. la verdad. ¿No? No lo había escuchado. No. Conceptos. Vale. Bien. Unos están atorados porque se aferran a la idea de Dios, los otros igual, de atorados porque se aferran a la idea de no Dios. El que trasciende es que está más allá de conceptos, de ideas, de verbalizaciones. Por eso todos los místicos han hecho referencia a un estado de conciencia que está más allá de la conciencia. Llevo toda mi vida, y tengo 82 años, querido René, investigando tanto en las místicas de Oriente como de Occidente, en las psicologías de las profundidades de Oriente y de Occidente. Y todos los sabios llegan a la misma conclusión. Por cualquier lado que pruebes el océano, el agua es salada. Lo que difiere es el pequeño yo. La mente estrecha y coagulada nos impide ver, nos aferramos a nuestros conceptos, ideas y quiero imponértelos a ti. Y entonces se crea fricción, competencia y al final odio, violencia y crueldad. Entonces, fascinante esto, me ha encantado. Y va relacionado esto que te quiero comentar ahora con eso. Cuando nosotros tenemos un diálogo interno y reflexionamos y tenemos ciertas conversaciones, ¿a quién le estamos hablando exactamente y quién es el que escucha? En realidad, todos nosotros somos consciencia periférica y consciencia interiorizada. El problema es que siempre estamos en la consciencia periférica. La dinámica de los órganos sensoriales, lo que hice, lo que voy a hacer, los proyectos, los recuerdos, las experiencias, todo eso es como dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor de una circunferencia y nunca te decides a ir al punto central de la circunferencia. Arriba, abajo, todo el día paseando por el camino arriba, abajo, sin ir al camino de la libertad interior. Hay que trasladarnos de la consciencia periférica a la consciencia interior. Pero ahí no termina el proceso. Luego hay que ir a la consciencia de la consciencia. Y luego hay que ir a la consciencia cósmica universal. Es un viaje, no es una peregrinación hacia afuera, no es tan fácil como que peregrinemos a Benarés o a cualquier lugar, a Lourdes sagrado, a la Virgen de Fátima. No, es una peregrinación interna, donde hay mucho que dejar, despojarnos. Teresa de Jesús lo explica muy bien. Es ir pasando diferentes mansiones, diferentes capas hasta llegar al castillo interior. El castillo interior para unos puede ser la nada, para otros el todo. Unos le llamarán Dios, otros le llamarán el vacío. Da igual, es lo mismo, porque hay diferentes laderas para llegar a la misma cima. Lo que hay que ser es muy respetuoso. Y porque haya una ladera que no es por la que tú vas, no denigrarla, no hablar mal de ella, tener sensibilidad. Y hoy en día la gente, como utiliza la lengua como un bisturí envenenado para herir unos a los otros, no hay respeto, no hay sensibilidad y no se respetan las creencias o experiencias ajenas. Hay un tema que respecto a esto de digamos, el daño que se hacen unas personas a otras, ¿no? El sufrimiento que se infligen unos individuos a otros, se habla mucho del karma, ¿no? Yo he escuchado hablar mucho del karma y es un término que ahora en el tema al menos contemporáneo, moderno de psicología, se utiliza, no de psicología, sino de psicología pop, digamos, Sí. ¿no? Se utiliza mucho el
el karma existe, ¿no? O sea, tengo mal karma, se escucha por ahí, tengo buen karma. ¿Existe realmente esta idea del karma como de que hay un equilibrio cósmico de los buenos actos y los malos actos? ¿Sabes lo que pasa en toda la nueva era y en todos los podcasts de espiritualidad, etcétera? Que todo se adultera, Ya. se tergiversa, se corrompe. Reencarnación. La gente todo el día hablando de reencarnación. Pero bueno, ¿por qué te pasas la vida hablando lo que fuiste antes de nacer, lo que pasará después de morir? Ahora es el momento. No me vengas con subterfugios ni historias de lo que fuiste o lo que serás. Vive este momento con amor, con benevolencia, con lucidez, ayudándote a ti mismo y ayudando a los demás. El karma está muy mal entendido. Se utiliza de una manera gratuita y burda, pero lo mismo la palabra mantra. Ya se ha introducido el término mantra, que es un término sagrado del hinduismo, hasta en los negocios, en los telediarios, en las charlas melifluas. Hay que tener mucho cuidado. Karma quiere decir en realidad la ley de acción y reacción. Que toda acción que ejecutas tiene una reacción aunque no la veas y aunque no la estuviera fuera, esa reacción está dentro de ti, como decía el controvertido maestro Gurdjieff. Tú eres tu propio castigo. ¿Qué otro castigo peor puede haber? Bastante desgracia tiene uno con arrastrar sus propias deficiencias psicológicas o espirituales. Has hablado ahora de que lo importante es el presente, ¿no? Has dicho, no me hables de tu vida pasada, de en qué te crees que te vas a... René, miramos tan lejos que no vemos lo que está al lado ni lo apreciamos. Uh-huh. Últimamente me han llamado para hacer documentales de vida después de la vida, para explicar mis experiencias cuando estuve un mes en coma. Me han llamado para siempre hablar de vidas pasadas y futuras, pero si a mí lo que me interesa es la vida del momento. Yo no tengo ahora interés, René, en saber si tú y yo nos conocimos hace 500 años o si nos vamos a ver 500 años después. Yo lo que quiero es verte ahora, sentirte, amistar contigo ahora, quererte ahora, no estar perdido, además, en cosas que es muy fácil hablar, porque todo lo que no tiene demostración evidente es facilísimo hablar. Lo difícil es hablar de lo que realmente es. Entiendo perfectamente lo que comentas y estoy profundamente de acuerdo. Pero claro, yo siempre pienso que si las ECMs, ¿no? Y el tema de la vida después de la vida o la reencarnación o dónde estuvimos antes de nacer en esta vida, creo que suscita tanto interés por dos cosas. Lo estoy pensando ahora, por la desesperación de la gente en esta propia vida, de no entender hacia dónde van y cómo arreglar lo que sea que no funciona. Y yo creo que también es un síntoma de cuando hemos perdido, ¿no? Cuando la gente pierde a un hijo, a un padre o a un amigo en un accidente, que esa persona se desaparece del presente. Y la mayoría de las personas no tienen esa capacidad de seguir su vida y entender esa realidad. Entonces, ¿qué les dirías tú desde tu experiencia, ¿no? ¿Cómo puede una persona realmente dejar de pensar en el más allá y en lo que hubo antes en lo que respecta a estos temas de pérdida y desesperación? Diría antes que nada, cuando un ser muere, hay que integrarlo en uno. Mi hermano murió, mi hermano Miguel Ángel, el otro sigue vivo, Pedro. Y yo cuando murió dije, hasta ahora éramos dos cuerpos con dos espíritus, cada uno el suyo. Ahora somos un cuerpo, el mío, y un solo espíritu. Integrar, saber soltar, saber humildemente aceptar la dinámica de la vida, que nada más empezar a vivir
ya empezamos a morir, pero no nos lo enseñan. Y todos los grandes sabios, todos de todas las tradiciones nos dicen, hay que superar el apego a la vida y el apego a la muerte. Tan malo es aferrarse a la vida, siempre, siempre, siempre. Ese es el ego. Como tan malo es el querer provocar la muerte. No. La vida viene, la muerte viene. Y hay que saber asumirlo y penetrarlo. Y que todos estamos aquí de alguna manera como paseantes y que este paseo, este viaje acaba unas veces antes, otras después. Perder un ser querido es terrible, sea un familiar, un amigo, un animal doméstico. Pero ahí es donde hay que demostrar el afecto, rendir nuestro ego. Pero el ego no se rinde, quiere más de lo mismo. Se te ha dado la oportunidad de disfrutar de esa criatura un número de años. Estate muy agradecido, ha sido tu coincidente vital, agradécelo. Yo nunca hubiera querido nacer. Ya se lo dije a mi padre a los 6 años de vida. ¿En serio? Sí, lo explico en mis memorias. Le dije, papá, yo no voy a tener nunca hijos. Me dijo, ¿y si yo hubiera pensado como tú? Y le dije, estaría en otro lugar seguramente mejor, fundido con el ser, con el universo. Y le dije, y lo único que quiero es encontrar el hijo del espíritu. Yo no quiero el hijo de la carne. Y es lo que he buscado toda mi vida, el hijo del espíritu. Y agradecido de las criaturas que han ido pasando por mi vida. ¿Qué es el hijo del espíritu? Es el poder encontrar ese ser, como queramos llamarle, o ese testigo interior, o ese todo vacío, para no perdernos en conceptos y palabras, que es el que siempre ha sido, lo que decían los grandes maestros, Jesús, Buda, todos. Yo soy el que soy. ¿Qué quiere decir? Que no soy esto ni aquello, que no soy este. Soy el que soy, el ser, el todo, la unidad, yoga, en lo que llevo toda mi vida, unión. Religión, religare, volver a unirte con el gran ser, el cosmos, la naturaleza, Dios. ¿Dirías que para poder amar de verdad debemos de estar dispuestos a perder lo que tanto amamos? Bueno, es que si no hay lugar para que renazca otro modo de ser, de sentir, de vivir y de amar, ¿qué podemos hacer? Estamos tan atiborrados de deseos, de anhelos, de miedos, de experiencias, que si no somos capaces de arrojar todo eso fuera de nosotros, ¿cómo podemos escuchar nuestra real voz interior? Hay tal charloteo en la mente, tal parloteo, tanto ruido, deseos, odios, afán de poder, dependencias, frustración amarga, sentimiento de soledad, agujeros psíquicos. Es tal el caos que hay, tal el huracán de contradicciones, de ambivalencias, que no podemos escuchar la voz de nuestro ser más profundo. Y por otro lado nos da terror la soledad, nos da terror estar con nosotros mismos, nos aburrimos, nos desconsolamos. Tenemos siempre que estar en el opio de todo lo exterior. Claro. Te preguntas dónde está el sol y resulta que te pones de espaldas a él. Cada día más frustración, porque todo lo que no podemos conseguir nos gusta,
frustración. Cada día más exacerbado sentimiento de soledad. Cada día más miedo, más ansiedad, más fatiga psíquica crónica, más cansancio vital, descontento, desfallecimiento, amargura, rutina insoportable. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Dejándonos siempre engañar por el más de lo mismo, dejándonos engañar por ídolos e íconos que no nos dan ningún placebo, ni siquiera placebo, que ya sería algo, no nos dan nada, ni placebo, ni eso. Y después de toda una vida ganando y perdiendo en ciertos aspectos, ¿qué has aprendido sobre el amor que no supieses al principio de tu vida? En una ocasión, un gran amigo mío, escritor, años antes de que muriera el gran dramaturgo Jacinto Benavente, fue a verle y Benavente le dijo: todo es fluir, todo es partir. Se muere tantas veces en la vida que lo de menos es morir. Wow. Uno ha muerto ya tantas veces que lo de menos es morir. Pero por lo menos haber mirado cara a cara al amor verdadero, amor, dividamos la palabra, amor sin muerte. El que verdaderamente ama nunca muere. Pero no estamos hablando del amor pasional. El amor pasional es otra droga, es un narcótico. Tú crees que amas a una mujer, no la amas a ella. Lo que amas es las sensaciones agradables, alteraciones gratas que te producen tu sistema nervioso. Mañana deja de producírtelas. Ya no la quieres. Como entró en tu vida, la abandonas. Hay otro tipo, otra dimensión de amor que no podemos ni comprender, porque el mismo psiquiatra Jung dijo: ni siquiera sabemos lo que es querer. Siempre queremos desde la mente egocéntrica, adictiva, aversiva y conflictiva. Desde esa mente no puede haber amor. Hay que desnudarse de todo. Hay que liberarse de todas nuestras actitudes egocéntricas para que la llama del verdadero amor florezca. Pero el gran místico sufí Rumi dijo: cuando voy a escribir sobre el amor, se rompe la mina de mi lápiz, dando a entender que hablar sobre el amor, escribir sobre el amor, es inútil. Pero a mis 82 años, lo único que siento es no haber dedicado toda mi vida a amar más. Lo digo en mis memorias: estar más con los seres queridos, acariciar más a mi gato, estar más en mi santuario interior. He escrito tanto que si hubiera dedicado todas esas horas de escribir y de difundir, si lo hubiera dedicado a mi búsqueda interior, yo sería un Jivamukta, que es un liberado viviente. Y así sigo en el camino lentamente. Qué bueno, pero me imagino, obviamente esto ya lo habrás pensado, pero es un gesto y un despliegue de amor muy bonito y entrañable por tu parte, el hecho de que todo ese tiempo que podrías haber dedicado a amar más, también lo has dedicado a expandir ese amor y enseñar a otras personas a amar mejor o de manera más presente. Sobre todo a procurar enseñanzas, medicamentos que nos ayuden a interiormente mutarnos, cambiarnos, para que pueda florecer lo mejor de nosotros mismos. Bueno. Pero fíjate, te confieso algo que me pasó hace 2 o 3 meses. Estaba meditando
en una de las salas del centro de yoga que fundamos la profesora de yoga Almudena y yo en el 1971 y donde llevo 55 años. Estaba meditando y al salir de la meditación una voz interior, espontánea, que yo no controlaba, dijo dirigiéndose al centro de yoga: ¿cuánto te he dado, pero cuánto me has quitado? ¿Cuánto te he dado, pero cuánto me has quitado? Porque te apasionas por tu profesión, pero mucha energía que pones ahí la restas a otras cosas también. Como te digo, a acariciar a mi gato Emilio, que ha sido mi gran maestro. ¿Dirías que esa voz interior eras tú o era otra cosa? Era otra cosa. Viene de otro lado. No viene de la mente ordinaria. Viene de lo que yo llamaría el testigo, el que está más atrás de la mente egocéntrica. ¿Qué es la meditación? El arte de parar. ¿Para qué parar? Para ser. Para visitar nuestro hogar interior. Para conectar con el lado más hondo y genuino y menos contaminado de nosotros mismos. ¿Puede encontrarse uno a sí mismo a través de la mirada de otra persona? Puede encontrarse uno en la otra persona y en sí mismo. Hay un adagio sufí que dice: tanto me acerqué a ti que me alejé de mí, pero tanto me acerqué a mí que me vi en ti. Wow. La mirada es energía. La mirada es muy importante. Hay maestros de yoga que dicen que inician a los demás no a través de palabras ni de conceptos, a través de la mirada. Qué bueno eso. ¿Es la vida un regalo o un castigo? Según lo tomas, puedes convertir la vida en un veneno para ti y para los demás. Puedes convertir la vida en un néctar para ti y para los demás. Siempre les digo a los alumnos: vuestra mente puede ser un vergel o un estercolero. Depende también de uno. Qué buena respuesta. Es indudable que hay maldad en la mente humana. Hay maldad. Pero tenemos que ser alquimistas, que seamos capaces de transformar los metales de baja calidad en metales preciosos. O sea, las cualidades, las emociones de baja calidad en emociones preciosas que sean un puente seguro y fructífero para relacionarnos con las otras criaturas. Buenísimo. Perdona por volver a interrumpirte, pero creo que se te ha olvidado que hay hasta un 40% de descuento ahora mismo en zenlabs.com. No te voy a molestar más, pero que sepas que es ahora o nunca, porque el resto del año no hay descuentos. Entra en zenlabs.com y aprovecha el Black Friday. ¿Qué descubres cuando dejas de huir del miedo y lo enfrentas? Que el miedo es como un pasillo oscuro. Cuando éramos niños estábamos aterrados cuando había que pasar por un pasillo oscuro, pero si pasábamos, atravesábamos el miedo. Pues muchas veces el miedo hay que atravesarlo. Y el miedo tiene un gran valor cuando es miedo real para protegernos. Tú y yo no estaríamos ahora charlando si no hubiéramos tenido miedo, nos hubiéramos despeñado, nos hubiéramos quemado, a saber. El miedo nos ha protegido. Pero el miedo tiene un lado perverso.
cuando es miedo imaginario o miedo aprendido. Como heredado, ¿no? Digamos. Sí, nuestras experiencias pasadas, cuando han sido traumáticas, crean miedo, es un miedo autodefensivo, pero ya no es real. Es como si vamos tú y yo caminando por el campo, tropezamos con una cuerda, creemos que es una serpiente venenosa y salimos corriendo. Pero también puede darse el caso contrario. Tropezamos con una serpiente venenosa, creemos que es una cuerda y nos quedamos ahí y nos mata. El miedo hay que saber utilizarlo. Es energía, pero lo que hay es que transformar, convertir el veneno en néctar. Qué bonito es. Cuando incluso tenemos desesperación, no te quedes parado. Esa desesperación, métela en algún sitio. Corre, abraza, haz yoga, haz respiraciones, lee un poema, escucha música. No te quedes acorralado por la desesperación. Tómala como un trampolín para saltar más allá. Espectacular. Bueno, yo he sobrevivido a base de eso. Quiero decir, yo de pequeño y en mi adolescencia me encontraba mal internamente y tenía dos opciones, o encontrarme mal y no hacer nada, o intentar derivar toda esa energía hacia algo. Y por eso tengo tantos intereses y he hecho tantas cosas, precisamente por eso, porque sentía un malestar tan profundo y una incomodidad interna y un desasosiego que por suerte tuve la habilidad, pues me gustaba pintar, tuve mis grupos de música, me montaba proyectos, estudié, viajé y me acuerdo, o sea, sin eso no sé qué hubiese sido de mí, pero no Pues estaría tan... entonces tú y yo somos hermanos espirituales. Yo tuve una niñez pavorosa, Sí. ansiedad, crisis de ansiedad pánica, depresión, nerviosismo. Mi madre decía siempre, eres un insatisfecho, incorregible, insatisfacción, todo. Pero eso me llevó a investigar en psicología, en mística, en el yoga, en la India, un largo etcétera. ¿Qué es ese sentimiento? Es al final vacío, es insatisfacción profunda, es la fiebre del alma. Pero esa fiebre del alma te puede destruir o te puede construir. Yo siempre digo que si yo no hubiera encontrado el yoga y las técnicas de autorrealización, hubiera acabado en un hospital psiquiátrico. Esa insatisfacción, ese querer saber, ese no rendirte ante el muro de lo desconocido y de lo incognoscible. ¿Qué hago aquí? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y tantas preguntas. Qué bueno que lo comentes porque hace poco en la charla esta que te comenté trataba de identidad y yo empezaba hablando de mi propia experiencia, ¿no? De cómo yo tuve una interacción con una niña en la guardería cuando yo tenía 2 años en la que la niña me preguntó si me había dado cuenta de que el día de hoy era igual que ayer y que mañana probablemente sería igual que hoy. Y yo tengo ese recuerdo y a partir de ahí me tengo que preguntar ¿quién soy? Porque todos los días parecen iguales y todos los niños parecemos iguales. Entonces, ¿qué me diferencia a mí de todos esos niños? Exacto. Pues esas preguntas, si pasan del plano de atormentarnos al plano transformativo, son muy importantes, porque de alguna manera son impulsos para seguir creciendo y seguir desarrollándonos. ¿Qué es un buscador espiritual? Un buscador espiritual es el que busca. Es como un buscador de oro, pero aquí buscamos otro oro mucho más elevado. El oro de la última verdad, el oro de la última realidad. Pero somos buscadores y está en la esencia de un buscador buscar. Igual que digo en mi novela El Fakir, soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Y estaremos en el lecho de muerte, si es que nos es dado morir ahí, y seguiremos preguntándonos, ¿qué nace?
¿qué muere? Y ahora yo te pregunto, Hernán, ¿qué nace? ¿Qué muere? Es una buena pregunta, muy buena pregunta. No sabría ni responderla. Y si te pregunto otra, Sí. como me diste al principio licencia para preguntar. Claro que sí, por supuesto. ¿A dónde vamos? No solo de dónde venimos, ¿a dónde vamos? Yo creo que, o sea, bueno, yo no lo sé, obviamente, ¿no? Exactamente, pero creo que, o sea, yo siempre he tenido la sensación de que mi casa no está aquí. Y mi primer libro trata de eso, de no poder encontrar mi casa. Y casa me refiero a algo más allá del lugar físico, ¿no? Sí. Pero yo cuando me hago esa pregunta de hacia dónde vamos, no sé si es que creo o lo sé, pero me gustaría volver a casa, es la sensación que tengo. Sí. ¿Tú qué opinas? Ha dejado en nosotros el lugar en el que estuvimos, lugar entre comillas, ha dejado en nosotros un vestigio, una nostalgia. E igual que aquellos que partieron de su patria, muy niños, aspiran a volver algún día a su patria, los que tenemos este eco de infinitud, aspiramos un día a volver allí de donde no sabemos por qué o nos echaron o nos fuimos. Y eso es la nostalgia del ser. Le llamo así, la nostalgia del ser, que es la más poderosa. Porque puedes tener nostalgia de tus padres, de tu novia, de tus amigos, pero la nostalgia más vigorosa es la nostalgia del ser. He sido desterrado, se me ha echado de un lugar y hay algo en mí que quiere volver a ese lugar y nos pasamos la vida explorando la manera de volver a ese lugar. Qué bonito, cómo te agradezco esto, porque la verdad que nunca había hablado con alguien que lo hubiese puesto... O sea, sé que hablamos de lo mismo y es algo que, bueno, lo he hablado con mi mejor amigo y con quizá algunas personas por encima, ¿no? Siempre hay personas que pueden tener una sensación de nostalgia que va más allá de una nostalgia que puedas explicar, como tú has dicho, de volver a casa de tus padres, ¿no? O volver a un país en el que fuiste feliz, o volver a un momento incluso. Mucha gente habla de, me acuerdo cuando mi abuela me hacía un bocadillo y pasábamos la tarde. Existe esa nostalgia, pero esa nostalgia abstracta de volver a un sitio que no sabes exactamente cuál es, ni si existe, y que no es un sitio, no es un lugar concreto, pero que lo que dices tú, hay como una semilla dentro, hay como un eco de finitud, ¿has dicho? ¿Cómo sí, lo has dicho? La nostalgia del ser, un eco de infinitud, un vestigio que está en nosotros y que nos impulsa a querer volver al origen. Las verdaderas religiones, todas es querer volver al origen. Totalmente. Me gustaría terminar esta charla, que podría estar hablando contigo durante horas, honestamente me lo estoy disfrutando mucho, pero me gustaría terminar con... Me gustaría preguntarte, que, teniendo en cuenta la importancia de vivir el presente, ¿hay algún recuerdo que haya tenido tanta belleza en tu vida que a lo largo de los distintos presentes del resto de tu vida lo hayas rememorado asiduamente? Siempre está incorporada a mí mi primera gurú, que fue mi madre, María del Mar, una mujer muy adelantada a su época, que desarrolló en mí el interés por la literatura, por el arte, por visitar países lejanos, por Buda, por las auténticas tradiciones espirituales, por el yoga. Me lo dio todo. Y ella siempre está absolutamente presente y además es la única persona, René, que he conocido en este mundo, la única que de verdad no tenía miedo a la muerte. Todas las personas que he conocido son, como decía Buda, temerosas de la muerte. Buda decía, hasta el más intrépido tiembla ante la muerte. Solo una persona he conocido que nunca jamás
tembló ante la muerte, que fue mi madre. Murió de cáncer con 52 años, un año agonizando, y me sentaba en su lecho y le preguntaba: mamá, ¿tienes miedo a la muerte? Siempre dijo no, y sé que era verdad. Y entonces todo lo aprendí de ella. Siempre está presente entonces nostalgia de sus besos, sus abrazos, las charlas de madrugada con ella, hasta altas horas de la madrugada. Poesía, me enseñó a escribir todo. Entonces mi verdadera gurú, la primera y la única, fue mi madre. Y muchos años después llegó otro gran maestro a mi vida. Se llamaba Emil, mi gato. 11 años conmigo. Me enseñó todo y yo pensaba y pensar que he recorrido los Himalayas, que he estado a punto de morir en India muchas veces, que estaba buscando un maestro y lo tengo aquí. Maestro de paciencia, de amor, nunca me juzgó, no tenía rencor, no tenía ego. He estado buscando maestros por todas partes y luego lo tenía en casa. Emil llegó a mi vida cuando me desahuciaron. Me dieron 4 horas de vida. Y entonces Luisa, mi mujer, pensó: como Ramiro seguramente no va a volver a casa, voy a rescatar a Emil, que es muy maltratado por un perverso dueño que tenía, y lo trajo a casa. Y cuando yo volví, contra todo pronóstico, 2 meses en el hospital, y me recuperé y volví a casa, ¿quién me encuentro? A un ser maravilloso y un flechazo de amor, que era mi gato, Emil. Y fíjate, escribí un libro con tanto amor sobre el que se llama, te lo podía haber traído, ya te lo daré, Lo que me enseñó mi gato Emil, que es el más vendido de la editorial desde hace varios años, porque está escrito con amor, entrega, humildad y dedicación. Qué bueno. Y me enseñó mucho porque él no tenía ego, y yo lamentablemente sigo teniendo. Estoy deseando tanto leerme el que me has regalado, el de concentración y meditación para dummies, y el de tu gato, de verdad, que me lo quiero leer porque aparte me resulta curioso cómo las cosas hechas con amor, desde el amor y desde la humildad, siempre acaban triunfando, ya no en los términos en los que consideramos triunfar, sino que son las cosas que más acaban inspirando, calando en los corazones de la gente. Y por lo que veo, es un ejemplo de ello, ¿no? Yo me he quedado verdaderamente perplejo. Yo, con todo amor, fue una ofrenda a él, escribí este libro, lo que me enseñó mi gato Emil. Pero lo que nunca podía pensar es que tuviera tal éxito, que hubiera tantas personas que aman a los gatos, igual que en contraparte hay personas muy malévolas que les maltratan. No te puedes imaginar, con esta festividad de Halloween, la de gatos que se han maltratado o se han matado porque se considera que los gatos negros traen mala suerte y los matan o los maltratan. Así es el ser humano. Pero ¿sabes lo que sucede? Insisto, que es que hay seres humanos que parecen tales, pero no lo son. Consejo: aléjate de esa gentuza todo lo que puedas. Si entras en su campo de acción, estás perdido. Hay mucha más gente buena que mala, pero los malos se organizan mejor. ¿Qué te parece eso? Me parece aterrador e interesante a partes igual. Oye, también es aterrador pensar, como decía Stefan Zweig, que todos somos dominados, controlados y sometidos y dirigidos y gobernados por un grupo de individuos faltos de moral y de lucidez que se reúnen en un despacho y controlan a toda la humanidad.
Eso sí que es aterrador. ¿Qué podemos hacer ahí? Encontrar nuestro soberano interior y no ser tan bobos de ponernos en manos de esta gentuza y dejarnos además aturdir por ello. Es que es inconcebible. ¿Qué hemos aprendido si seguimos dejándonos dominar por esa gentuza que, acuérdate lo que decía Jesús, ciegos dirigiendo a otros ciegos y todos al precipicio? Totalmente. Ramiro, o sea, no tengo palabras para describir esta charla, me ha encantado. Agradezco muchísimo toda tu sabiduría y toda tu cercanía y todo tu cariño, de verdad. Yo tenía muchas ganas de conocerte, te había investigado un poco por redes, Ajá. me alegro mucho estar contigo y te voy a decir la única condición que pongo cuando voy a un podcast, Vale. que tiene que haber un segundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en el primero se profundiza en parte, pero luego ya los dos yoes se funden en un yo y es donde se obtiene la verdadera profundización. Así que estoy a tu disposición. Fantástico, me parece, porque ya lo había pensado como a mitad de podcast. Dije, estoy intentando estar en el presente, pero ya quiero que haya una segunda parte en la que podamos profundizar. Pues la habrá seguro, ¿eh? Qué bueno, pues muchísimas gracias de Gracias corazón. a ti siempre, René, gracias.